Aronofsky takes us through his storytelling journey with his 1998 debut film Pi through his recent A24 feature, The Whale. Where are you taking me? The beginning. Deben ser muy pocas las personas en el mundo que no conozcan Requiem for a Dream, El Cisne Negro o Mother. Son películas que calaron en el inconsciente colectivo rápidamente, o incluso sin conocer las obras propiamente, probablemente conozcas aspectos relacionados a estas, como la banda sonora de Requiem por un Sueño, por ejemplo. A pesar de esta popularidad inmensa, hay un factor que no es tan reconocido por la gente, el director y mente creativa de todo, Darren Aronofsky. A diferencia de directores como David Fincher o Christopher Nolan, que cuentan con una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo, Darren no posee esta popularidad, no tanto en sus obras, sino que principalmente en su persona. Por eso me propuse hacer un video sobre su filmografía y un poco de su vida. Después de todo, es mi director favorito. Darren Aronofsky nació el 12 de febrero de 1969 en Brooklyn. No podía ser de otra manera, un director de cine talentoso tiene que nacer en Nueva York. Desde siempre le interesó el cine clásico y el arte. Sorpresivamente, el arte más callejero, pintaba grafitis, algo bastante peculiar. Posteriormente estudió cine en Harvard, donde realizó su primer corto como muestra final de la carrera, a modo de tesis, Supermarket Sweep del año 1991. La cual es imposible de encontrar. Supongo que tampoco ayuda que se llame igual que un programa de televisión. Una vez graduado de Harvard se mudó a Los Ángeles para conseguir un MFA, que es un título que te otorgan después de hacer un programa para artistas en el que descubrís lo que buscas o lo que sos en el mundo del arte. Te guía a convertirte en lo que realmente te representa de alguna manera. Mientras Darren realizaba este programa, hizo 2 cortos más, los cuales sí se pueden encontrar, por lo que Fortune Cookie de 1991 sería su segunda obra, pero la más antigua que se puede encontrar públicamente. Posterior a este, en 1993 haría Protozoa y en 1994 No Time. Después de este, el director se mandaría de lleno a los largometrajes, pero tardaría bastante tiempo. Recién en 1998 se estrenaría Pi, Teoría del Caos, o simplemente Pi. Pese a ser su ópera prima y una película no tan recordada comparada a las próximas, Pi tiene todo lo que caracteriza la filmografía de Aronofsky, principalmente la fe y la razón. Presentada en el Festival de Sundance en 1998, fue aclamada por la crítica y recibió un premio al mejor realizador. Realmente Darren empezó con muy poco la creación de esta obra. Había reunido unos $20.000 creyendo que eso sería suficiente, pero en poco tiempo notó que haría falta más presupuesto. Entonces lo que hizo fue juntarse con los productores a pedirle $100 a sus conocidos, con la premisa de que si a la película le iba bien, les devolverían 150 y 2 entradas para la premiere. Aunque parezca una locura, así llegaron al presupuesto final, $60.000. Pi cuenta la historia de un matemático que está desquiciado, cree que los números son el lenguaje de la naturaleza y basa toda su vida en torno a estos. El tipo descubre una relación entre una serie de números y la bolsa de valores, por lo que lo empiezan a perseguir. Aunque suena algo bastante complicado y nerd, Pi es un largometraje muy atrapante, lo cual es algo propio del director, agarrar un tema no tan llamativo y hacerlo interesante para cualquier tipo de espectador. Algo curioso que dice el director es que la mayoría de cineastas a la hora de hacer su primer largometraje terminan creando un material autobiográfico, pero que en el momento de hacer Pi no creyó tener nada que ver con él. Sin embargo, unos años después notó que el personaje principal es un claro reflejo de él. Aún intentando evadir ese lugar común, terminó llegando, parece inevitable. Desde su primer largometraje, Darren comenzó a utilizar los primeros planos combinados con un montaje rápido, los cuales se popularizaron con su próxima película, pero están presentes desde el inicio. Decidieron llamar a esto montaje hip hop. La idea de Aronofsky es que tenga ese mismo estilo, ya que ama el hip hop. Siempre quiso transportar este gusto hacia el cine, convertir un mundo en otro o quizás unir 2 mundos distintos. Otro punto fundamental que es parte de la imprenta Aronofsky es la desesperación. Por su manera de dirigir hace que el espectador se ponga ansioso o molesto con lo que sucede. En pocos momentos de Pi o de su filmografía uno puede sentirse cómodo y fuera de tensión.
Como una particularidad única de la película se puede marcar el color, es la única en blanco y negro del director, imitando en parte al cine antiguo, pero sobre todo dando una sensación de monotonía al ser monocromático y uniforme. Pi fue el comienzo de Darren como director de largometrajes y también el comienzo del trabajo en conjunto con Clint Mansell, el músico encargado de la banda sonora de Pi, la cual está excelente, pero no sería la más recordada ni de lejos, en cambio esta sí lo sería. Esta fue obra de Clint Mansell y también del director. Los que hayan visto la película lo sabrán, los que no la deben conocer de otro lado. Durante los inicios de YouTube y a comienzos del 2010 era la canción más escuchada en todo tipo de videos, principalmente los dramáticos o de catástrofe. Esta pieza es parte del soundtrack original de Requiem for a Dream. 2 años después de su primer largometraje, el director sacaría un éxito, una de las películas más icónicas del 2000. La muerte de los sueños, las adicciones, los extremos y las consecuencias de lo que creemos inofensivo. Requiem for a Dream cuenta 2 historias paralelas, la de Sarah, una señora que quiere recuperar su figura, entonces se obsesiona con bajar de peso para salir así en televisión, y también quiere volverse famosa, por ende querida. Mientras que su hijo Harry tiene una adicción que se considera mucho más dañina, la droga. Ambas historias llevan a la destrucción de estos personajes. Aronofsky muestra que a veces no dependemos de algo externo para destrozarnos. En el caso de Sarah, las pastillas que toma no tienen un efecto adictivo per se, pero ella se convierte en adicta a sí misma al obsesionarse con su figura y adelgazar. A veces el enemigo puede ser nuestra propia mente, sin necesidad de un factor particular. Quizás la película más propia del director de todas, la que caracterizó el estilo de Darren como uno muy cerrado, con muchos planos de detalle, dualidad de imágenes y un uso muy importante de la música. Es una obra muy fuerte, sin necesidad de gore o escenas repulsivas, simplemente te hace sentir mal. Las actuaciones son un punto fuertísimo. Jared Leto hace un papel muy interesante, mientras que Ellen Burstyn está espectacular. 27 años después de hacer El Exorcista demuestra que seguía intacta con una actuación que le dio una nominación al Oscar. El montaje es fabuloso y novedoso, cuenta con un ritmo increíble. Las películas de esta duración suelen tener entre 600 y 700 cortes, mientras que la obra tiene más de 2000. La tan conocida escena de Ellen Burstyn en su monólogo sobre ser mayor tiene una particularidad. Aronofsky notó que la cámara se desvía un instante de la actriz. Cuando le preguntó al director de fotografía por qué sucedió esto, Matthew Libatic respondió que el visor de la cámara se había empañado porque durante la toma comenzó a llorar. Y cómo no hacerlo, la actuación de Ellen es sin duda una de las mejores que se hicieron en el cine dramático. Si bien fue un error, Darren decidió mantener esa toma en el corte final. Un error afortunado. Un dato muy popular es que a Darren le encanta Perfect Blue de Satoshi Kon. Dice que es la película que le cambió la vida. Tanto que compró los derechos del largometraje por $60.000 para poder replicar escenas casi en su totalidad. En Requiem hace un homenaje en la escena de la bañera y próximamente lo veríamos en una nueva película, pero para eso todavía falta. En el año 2002, Darren participa en una película llamada Below, por la cual no suele recibir créditos, principalmente por no haberla dirigido. Ese es el motivo por el que mucha gente no la considera su película, pero sí la coescribió y coprodujo. Su aporte no es muy grande, de hecho la obra en sí no es propia del neoyorquino. La historia sucede en su totalidad en un submarino estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, el cual encuentra sobrevivientes de un barco inglés. Entre estos hay una chica que sería la coprotagonista, mientras que el resto eran en realidad alemanes, por ende los matan. A partir de acá empiezan los problemas entre la tripulación, descubren secretos oscuros, ocurren accidentes y lo más interesante llega con la paranoia de creer que el submarino está maldito. En este momento se ve el toque de Aronofsky más que nunca, juega constantemente con el reflejo de los personajes, algo que veríamos después en El Cisne Negro. Esta locura inducida está muy bien tratada, pero al apartarse de eso no hay más. Es una película simple que recibe algo del toque Aronofsky, pero no logra ser una película suya. Por ese motivo no es mencionado en su filmografía. Además de Below, Darren produjo otras películas. La diferencia es que esta es la única que produjo y escribió a su vez, por eso es la más cercana a relacionarse con él, mientras que las otras no tienen nada que ver con su impronta. Entre 2016 y 2024 fue productor de Jackie, Aftermath, White Boy Rick, Some Kind of Heaven, Catch the Fair One, The Territory, The Good Nurse y Little Dead. Y entre 2010 y 2022 fue productor ejecutivo de The Fighters, Zipper, Serendipity y Limited with Chris Hemsworth. Ahora tenemos que adelantarnos 4 años, hasta el 2006, cuando el neoyorquino estrena un proyecto bastante ambicioso, La Fuente de la Vida. Una película que tuvo muchos problemas para realizarse. Si bien Darren ya tenía un nombre ganado en la industria, no tenía todo al alcance de su mano. Warner se ofreció a producir la película con $100 millones de presupuesto. Los protagonistas iban a ser Kate Blanchett y Brad Pitt,
pero este último leyó el guión, no le gustó y le arruinó la película a Aronofsky. Porque debido a esto Warner suspendió el rodaje. El tipo no se rindió, lo cual es bastante loable. En vez de Brad Pitt llamó a Hugh Jackman y en vez de Kate Blanchett a su novia de ese momento, la cual es Rachel Weisz. La trama es compleja, además de muy rara. Cuenta 3 historias distintas o paralelas vividas por la misma persona de cierta manera. Un hombre que busca el árbol de la vida para salvar a su esposa. Se lo ve como un español colonizador, como un astronauta medio futurístico y como un tipo normal en un mundo actual. La idea no está mal, es más complicado de ver que sus obras anteriores, pero si uno la ve con ganas, llega, tiene un sentimentalismo y es bonita. Es la película más difícil que hizo Aronofsky, pero también Hugh Jackman. Desde el principio el creador le dijo que iba a pedir cosas que nunca le pidieron, que tenía que estar a completa disposición de la obra. Incluso todo el tema de producción fue complejo. Hay una escena muy complicada en la que tuvieron que conseguir nativos guatemaltecos sin siquiera pasaporte o la experiencia de haber volado en su vida para que vayan hasta Montreal a grabar una escena. A pesar de esto, lo más difícil fue la parte del futuro, ya que es algo muy conceptual, más acorde a un libro quizás. Lo único que espero de mí mismo es hacer lo mejor posible, para que si pasa el tiempo y hay arrepentimientos, pueda decir que lo hice lo mejor que pude. Se nota que no es exactamente como le gustaría al creador, pero no está mal. A la gente le disgusta demasiado, suelen decir que es aborrecible. Sin embargo, es una película particular, quizás el tiempo la ponga en un mejor lugar. El color es un aspecto muy raro porque parece barato. Puede atribuirse todo esto al presupuesto, que ese problema sí existe, pero es simplemente feo. Parece que Darren estaba experimentando con el color amarillo como principal en la obra, y si bien acá no queda tan bien, en su próxima obra sí. The Wrestler del 2008, nuevamente con un color amarillento, pero que funciona muy bien. Vuelve a las historias del día a día, quizás una zona de confort para Darren. Sea como fuere, trabaja muy bien en esta historia, la cual, a diferencia de las anteriores, no está escrita por él, fue escrita por Robert Siegel. Randy es un luchador en el ocaso de su carrera, no puede seguir viviendo de la lucha, por lo que se gana la vida con luchas independientes y con un trabajo de medio tiempo en un supermercado. En paralelo también está Cassidy, una stripper cuyo mejor momento también quedó en el pasado. Ambos se conocen una noche y mantienen una relación de amistad. Después de ganar una de estas peleas, le proponen una revancha contra su rival más popular por el 20 aniversario de su encuentro. Obviamente acepta al ver la oportunidad de su regreso al más alto nivel. Gracias a su motivación intensifica altamente el entrenamiento y también el consumo de esteroides, lo que lo llevan a tener un ataque cardíaco que casi lo mata. Su médico le recomienda que no tome más esteroides y que deje la lucha. Entonces Randy se jubila y comienza a trabajar a tiempo completo en el supermercado. Por consejo de Cassidy, Randy busca recomponer su relación con su hija, a la cual abandonó años atrás. Evidentemente ella no quiere saber nada de él, pero tras un tiempo de mostrar verdadero interés en la relación, comienza a arreglarse. Sin embargo, Randy comete el error de perderse una cena con su hija por haber estado toda la noche en un bar consumiendo diversas sustancias, lo que rompe definitivamente la relación. Una vez sucede esto, Randy decide reprogramar la pelea y hacerlo cueste lo que cueste, sosteniendo que la gente en ese ambiente lo aprecian y lo respetan, a diferencia del resto de la población. Como vimos previamente en su trabajo en Clima de Hostilidad Constante, es uno más de la sociedad. Ese es el punto que más lo golpea, saber que pudo ser famoso y amado, pero es una persona más. Una vez en la pelea comienza a sentir un dolor en el pecho, su rival quiere parar todo, pero Randy continúa, sabiendo qué puede llegar a pasar. Separan las cuerdas para hacer su más célebre movimiento y termina la película, probablemente también su vida. La vida de un hombre que prefirió morir como un ídolo antes que vivir como un desconocido. La película, pese a no ser de las más populares del director, fue bastante exitosa, principalmente en cuanto a ganancias, muy diferente de su obra anterior que recaudó muchísimo menos y gastó muchísimo más. Y lo corto de su presupuesto es la idea principal de Aronofsky, una película que no saca al espectador de la historia, más parecido a un documental. La obra ganó el León de Oro en Venecia, así que volvió a ser amado por la crítica y el público, algo que sucedería aún más con su próximo largometraje. La creación del Cisne Negro nace en el año 2000, ya que Aronofsky y Natalie Portman habían hablado sobre la posibilidad de hacer una película sobre una bailarina, algo que le interesaba a la actriz por estar en búsqueda de papeles más demandantes, de no estancarse en ser una cara bonita de Hollywood. No fue hasta 2007 que el director presentó la idea a Universal y comenzó a gestarse el proyecto definitivamente. Darren cuenta que en un pasado pensaba una película de un romance entre un luchador y una bailarina, el arte más bajo de todos, si puede considerarse arte a la lucha, y el más elevado.
Eventualmente terminó separando esto en dos historias por ser muy intenso. El Cisne Negro es una obra muy intensa, con mucha inspiración de Polanski. Natalie Portman dijo que le hacía recordar al bebé de Rosemary, mientras que el director cuenta que se basó ampliamente en Repulsión y El Quimérico Inquilino, las tres partes de la trilogía de los departamentos del polaco. Aunque estas no son las únicas obras que sirvieron como inspiración, ya que volvía a aparecer Perfect Blue, con planos totalmente calcados a la película nipona. Comparándola con Requiem for a Dream, El Cisne Negro tiene un parecido mucho mayor a Perfect Blue. Natalie Portman interpreta a Nina, una bailarina de ballet que debe hacer el papel del cisne blanco y el cisne negro en el Lago de los Cisnes. A pesar de su buena técnica, le falta una soltura y pasionalidad que sí tiene Lily, interpretada por Mila Kunis, la cual se vuelve su competencia directa, llevando a la protagonista a un estado de paranoia enorme con alucinaciones y muestras de violencia. Finalmente veríamos que su competencia, limitante y enemigo es ella misma. Nada detiene a uno más que su propia mente. Esa es la síntesis del Cisne Negro, una película que causa repulsión, perturba. Está excelentemente lograda por Aronofsky, lo que le sirvió para ganar decenas de premios. El más relevante es el Oscar a Mejor Actriz de Natalie, que sin duda es el punto más fuerte de la película. Aún teniendo un buen guión y una dirección sublime, no hubiera sido nada sin la actriz principal, que claramente siente el papel como en ningún otro. Es uno de los papeles de su vida. Si se considera un éxito de Wrestler, El Cisne Negro es un éxito sin precedentes. Nuevamente con un presupuesto relativamente bajo, menos de 15 millones, recauda 323. Multiplicó por 20 el presupuesto, algo sin igual. Incluso en las películas más taquilleras que existen, por ejemplo Avatar. En cuanto a números es superior, pero en cuanto a multiplicar el presupuesto original, lo hace la mitad que la obra de Aronofsky. Es un éxito único. 4 años después llegaría su próximo largometraje, Noah. La particularidad de este es que es el único escrito, producido y dirigido por el neoyorquino, porque fue una especie de capricho para él, una versión libre de la historia de Noé. Ese fanatismo tiene una explicación muy lógica. A los 13 años Darren hizo un poema sobre Noé, lo que le sirvió para ganar un concurso y de cierta manera lo hizo pensar en ser escritor, por lo que la historia de Noé fue uno de los disparadores de su carrera para ser escritor y por consiguiente director. La historia es la mundialmente conocida. Un diluvio va a acabar con todo, pero un hombre que descubre esto intenta evitarlo salvando 2 animales de cada especie. La diferencia esencial ocurre justamente en el personaje de Noé, el cual ve la humanidad como un pecado y cree que la raza no debería sobrevivir, llevándolo a puntos completamente oscuros de arrebatar vidas con sus propias manos para concretar su deseo. Noé es descrito en la Biblia como alguien recto. La palabra llamó la atención de Darren, que después de investigar y sacar conjeturas, terminó definiendo al término como un equilibrio entre la justicia y la compasión, comparándolo con ser un buen padre. En sus palabras, un padre no puede ser ni muy estricto ni muy compasivo si quiere que su hijo aprenda. La obra tiene muchas libertades que el director aprovecha, como el uso del CGI. En cuanto a los animales, creó una fauna entera con ayuda de animación digital, lo cual fue muy difícil y muy costoso. La sorpresa máxima es el uso excesivo de acción, algo un poco impropio de la filmografía de Aronofsky, que posteriormente se combina con las dudas existenciales que acostumbra. El movimiento inestable de la cámara constante, la búsqueda en la profundidad de los personajes, el bien y el mal, pero sobre todo, Dios, una de sus temáticas favoritas. La película es tratada en base de una historia cristiana, mientras que Darren es judío, lo que ha llegado a molestar a los cristianos que ven como una herejía la mera creación de la obra. Más allá de esto, la película es simplemente desconcertante. Similar a La Fuente de la Vida, parece ser demasiadas ideas metidas en una lluvia de conceptos que se mezclan y amalgaman para dar lo que se conoce como Noah. A la crítica no le gustó mucho, tuvo 19 nominaciones y no ganó nada. A la audiencia tampoco le gustó mucho particularmente, pero sí tuvo buenas ganancias, 320 millones recaudados de los 125 gastados. Un año después del estreno de Noah, se empezaría a especular que la próxima película del director contaría con la presencia de Jennifer Lawrence, junto a la posterior incorporación de Javier Bardem. Luego de 2 años llegaría a las salas Mother. Don't they know it's the end of the world? Si prestaron atención, todo este video lo estoy tratando como un mini documental, por lo que no estoy personificando la narración ni dando mi opinión. Sin embargo, esta es una excepción enorme, ya que Mother es la película más importante de mi vida, mi favorita y la que cambió mi manera de ver el cine. Mother fue la primera película que me transmitió sentimientos tan fuertes. No particularmente algo bueno, fueron más nervios, enojo, desesperación. De todas maneras, me hizo sentir emociones como ninguna otra. Lo que me motivó más que nunca a enfocar mi vida a este arte, el cual amo e intento dedicarle mi tiempo lo más que puedo.
Por eso me tomé la libertad de darle mucho espacio a esta película, una de las obras más polémicas de Darren. Motivos hay muchos, quizás el principal es el nulo entendimiento de las situaciones que se ven y el aumento sin escala de la tensión y el descontrol. Jennifer Lawrence interpreta a una mujer cuyo nombre es desconocido, se le suele decir madre, que vive con su pareja, un escritor cuyo nombre también desconocemos, que se le suele decir él, interpretado por Javier Bardem. Viven en una casa muy alejada de la sociedad en una armonía plena. Sin embargo, esta armonía se ve frecuentemente adulterada por personas ajenas a la pareja. Una noche llega un médico pidiendo hospedaje, algo que incomoda tanto a la protagonista como al espectador, que ve todo en base a su mirada. Posteriormente se dice que este hombre es un gran fanático de él y por eso él es tan permisivo. Al día siguiente llega la esposa del médico, se la ve bastante suelta en la casa y él no hace nada por evitarlo pese a la incomodidad de madre. Incluso rompen un cristal importante para él, lo que enoja a madre pero no al propio él. Una vez enrarecido de por sí el ambiente, aparecen los hijos de la pareja generando una discusión que termina en una pelea entre ambos y una posterior muerte. Todo sucedido dentro de la casa. Una vez que todo parece estar en calma, aparecen los familiares del chico a llorar su muerte ahí, mientras que nuevamente él solo observa de manera permisiva, con una incomodidad que se transmite a la distancia. Después de que todos abandonen la casa y haya un encuentro verbal entre la pareja protagonista, ocurre un encuentro sexual que da como resultado el embarazo de madre, la cual se da cuenta instintivamente que está embarazada. Algo que puede ser una simbología religiosa, nada raro en Aronofsky. La película se adelanta unos meses, hasta una noche especial en la que la pareja quiere celebrar, ya que el reciente poema publicado por él es un éxito. Sin embargo, los planes cambian con la llegada de una multitud de fanáticos, los cuales, impacientes por conocer al autor de la obra, irrumpen en la casa sin ninguna muestra de respeto. Acá ocurre una de las mejores secuencias en la filmografía de Aronofsky, un delirio de excesos en pocos minutos que hacen parecer que pasan días enteros en esa misma noche, haciendo creer que es imposible que solo hayan pasado unos minutos con todo lo que se ve. El descontrol avanza tanto que tienen que ir fuerzas militares a intentar parar el estrago, mientras que hay intentos de ejecuciones en masa en el medio de la casa. El caos se toma un respiro porque madre tiene que parir. Escondidos en el estudio hace la labor de parto y da a luz, sintiendo después de todo un hermoso alivio, el cual es arrebatado casi instantáneamente cuando él pide al bebé para mostrarlo ante la multitud. Si bien madre se niega rotundamente, se queda dormida por el agotamiento, lo que él aprovecha para sacarle a su bebé de sus brazos y hacer lo que pretendía. Cuando madre sale en búsqueda de su hijo, descubre que la multitud está pasándolo de mano en mano hasta que finalmente terminan matándolo. Al adentrarse entre la gente, descubre un grupo de personas comiéndose el cadáver mutilado de su hijo, lo que la lleva a la locura total. Intenta atacar a todos, pero termina siendo golpeada gravemente hasta que él interviene para salvarla, pidiendo a su mujer que los perdone, cosa que no sucede y concluye en un desequilibrio tal para madre que hace explotar la casa. Él, completamente ileso, levanta a madre de entre las cenizas pidiéndole amor. Ella acepta y él mete su mano en su pecho, sacándole el corazón y apretándolo hasta convertirlo en el objeto de cristal. Una vez este expuesto en el pedestal, la casa vuelve a como estaba en su inicio y madre despierta ilesa preguntando ¿dónde está él? Baby? ¿Cuál es el significado de todo esto? Se presta a la interpretación. El espectador le da el lugar que crea necesario. Siguiendo los patrones de Aronofsky, no cuesta pensar que todo tiene un simbolismo religioso enorme. Javier Bardem es Dios, Jennifer Lawrence es la madre naturaleza, la casa la tierra, la pareja Adán y Eva, mientras que su hijo es Caín y Abel. Incluso podemos ver a Jesús en el hijo de madre, el cual es comido por la gente que representa a la humanidad como en las mismas misas, el cuerpo y la sangre de Cristo. Como sucede en Noah, también hay un mensaje sobre el medio ambiente. La casa es la tierra, la cual infestada por humanos se destruye sin vuelta atrás. Pese a que existan los pocos que quieren pintarla y arreglarla, todo está perdido por el egoísmo de la gente. Todo esto y mucho más es lo que probablemente piense el director. Por otro lado, también tenemos la visión de la actriz protagonista Jennifer Lawrence, que cree que la película puede tratarse de la fama, las celebridades viviendo a base de su ego y de la gente que los mantiene en alza, mientras que esta misma gente se obsesiona con los famosos hasta puntos enfermizos en los que acaban en la destrucción de sus vidas. Además, también la ve como una película feminista. Para mí, esto es increíblemente feminista de la misma forma en que las novelas victorianas y patriarcales muestran a esos esposos amorosos y sorprendentes que están llevando muy lenta y delicadamente la dignidad de sus esposas. Para hacer una película feminista no tenemos que ser mujeres agresivas.
Antes de que supiéramos lo que era el feminismo, la gente estaba describiendo estas novelas que mostraban que la fuerza de las mujeres se desprendía de ellas mismas. Se deja en evidencia que el significado de Mother queda en el espectador, como también se puede mencionar una clara relación tóxica en la que uno solo da y el otro solo recibe, la falta de empatía por el otro y el nulo actuar que no permite al personaje salir de esa jaula en la que vive encerrado para complacer al otro, engañándose a sí mismo sobre si eso realmente lo hace feliz. Mother es una película incómoda, y un punto definitivamente importante para que esto se logre efectivamente es su banda sonora, la cual es casi nula. Se destacan sonidos y un ambiente espectral, con la falta total de música exceptuando en el final. Al momento de los créditos suena The End of the World de Skeeter Davis. Ninguna canción hubiera quedado mejor para este momento. En cuanto a la taquilla, esta no fue un éxito, 44 millones recaudados de los 30 gastados. Incluso podría considerarse un fracaso, aunque claro, los números no siempre significan algo particularmente. Mother es uno de los trabajos más pulidos de Darren Aronofsky, y junto a la siguiente, una de sus obras más maduras. La próxima y hasta el momento última es The Whale. Una película muy importante no solo para él, sino también para su protagonista, Brendan Fraser. Una persona con una historia de vida muy dura que tuvo en The Whale una oportunidad de volver a la gran pantalla e incluso a los galardones, ganando por esta obra un Oscar al mejor actor principal, algo impensado en el momento de la realización. La historia protagonizada por Brendan Fraser cuenta la cotidianidad de un profesor con obesidad mórbida que vive recluido en su hogar. Su única relación con el mundo exterior, además de las clases que da en línea, es una enfermera y amiga que lo visita todos los días. Su vida cayó en picada con el fallecimiento de su pareja, un hombre por el que había dejado a su exmujer y abandonando a la hija de esa relación. Ahora busca recomponer este contacto, algo que parece casi imposible. Como vemos, es una historia similar a The Wrestler, con algunos detalles distintos y principalmente protagonistas distintos. Aunque esto no parezca, cambia absolutamente todo. La versión original de The Whale es una obra teatral escrita por Samuel D. Hunter, cuya vida fue inspiración clave para la historia. Al igual que en una escena de la película, Samuel pidió a sus alumnos que redacten algo honesto sobre su vida. Uno de los trabajos lo sorprendió tanto que lo inspiró a crear una historia basada en lo crudo de las vivencias personales. También le sumó cosas de su propia vida, como el contacto constante con la religión, ya que asistió a una escuela cristiana fundamentalista, la depresión, puesto que él vivió una etapa así, y su manera de automedicarse fue la comida, al igual que el protagonista. La película tiene un aire teatral constante, un mismo escenario sobre el que suceden las cosas y la trama es movida por las actuaciones y los diálogos. Sin embargo, la dirección es clave acá, no se le permite tanta libertad a Aronofsky como en Requiem for a Dream o Mother, pero de todas maneras juega con la cinematografía para generar sentimientos de encierro, agotamiento y tristeza. Es una obra que deprime a la vez que genera empatía e impotencia. Tiene ciertas similitudes con Mother, como si fuese un diagrama de Venn, tiene puntos diametralmente opuestos, pero una parte en la que son uno, y en esa parte es donde Darren utiliza todo lo aprendido en sus obras anteriores. Quizás no sea la mejor de sus películas, pero sí es de las más completas. En cuanto al recibimiento, fue bastante bueno, tanto por audiencia como críticos. El Oscar a Brendan Fraser dice todo, su papel fue lo que más destacó, probablemente impulsado por la conocida carrera que tuvo y la decadencia que sufrió. Con solo 3 millones de presupuesto, fue la segunda película más barata que dirigió. Generó aproximadamente 57 millones de dólares, un éxito rotundo. Ahora lo único que toca es esperar, porque Aronofsky está trabajando en un nuevo largometraje. Adaptará la novela Cough Stalling de Charlie Huston, que será protagonizada por Austin Butler, contando con un guión hecho por el mismo autor. Este es un thriller policial que cuenta la vida de un beisbolista retirado en Nueva York. Actualmente trabaja de bartender y busca sobrevivir en las peligrosas calles de la ciudad donde tiene problemas frecuentemente. Aún no comenzaron las grabaciones, pero Darren se muestra muy emocionado por el hecho de volver a su querida Nueva York, con sus amigos y colegas de ahí. De fechas no hay nada de información, lo más probable es que se estrene en 2025. De Darren Aronofsky se puede hablar tranquilamente por horas de él y de su obra, es uno de los cineastas más brillantes de la actualidad. Sin embargo, esta es una historia que aún no está completa, habrá que esperar para ver con qué nos sigue sorprendiendo. Mientras tanto, buenas noches.